No vamos a hablar de analgésicos individuales, pero sí vamos a hablar acerca de generalidades en cuanto al tratamiento del dolor, ¿no es cierto? Entonces, la IASP, que es desde 1979, es decir, 1980, casi 50, 40 años atrás, nos identificó, nos conceptualizó el dolor, ¿no? Como una experiencia sensorial, emocional desagradable, que puede o no tener una lesión ística, ¿no? Presencial que podamos ver nosotros, pero básicamente es una experiencia sensorial desagradable el dolor, ¿no? Entonces, más o menos nosotros tenemos que cuando llega a consulta externa, el 30% de pacientes nos refieren que ha tenido dolor el día anterior, 45% es la semana anterior, ¿sí? Lo más frecuente es que te duelen las piernas, que te duele la espalda, que te duele la cabeza, ¿sí? Más frecuentes en los mayores de 65 años definitivamente. Y los fármacos más utilizados son siempre la aspirina hasta ahora, los AINES, el paracetamol, el diclofenaco y el metamizol, ¿no es cierto? La automedicación por estos medicamentos u otros que han aparecido diferentes, llámese el tipo opioide, es siempre mayor en los jóvenes la automedicación. El 30% de automedicación se da en pacientes jóvenes menores de 30 años. ¿Y quiénes van a modular el dolor? En una sala de operaciones, en una sala de emergencias. ¿Qué experiencias tenemos que guardar nosotros para la modulación del dolor? Primero, la personalidad del paciente, ¿no? O sea, el paciente, cada paciente tiene una personalidad diferente, tiene una expectativa, ¿sí? Son más ansiosos, más miedolentos. Por ejemplo, tenemos pacientes que han tenido experiencias previas de dolor y entonces esos pacientes cuando se asoman a sala de operaciones piensan que ya les va a doler, definitivamente. Hace poco hicimos un trabajo que ahora lo vamos a publicar en la revista del Hospital Unanue, que era la satisfacción del paciente al ser operado, ¿no? Y entonces habíamos podido ver de que la mayoría de pacientes que habían tenido experiencias previas no dolorosas en una operación anterior, tenían mucho menos dolor también en la cirugía que se les iba a aplicar ahora. En cambio, los que habían tenido más malas experiencias, más dolor, también tenían más dolor en las experiencias posteriores. Es decir, la personalidad del paciente, la ansiedad, influye mucho, ¿no? Entonces, a veces tenemos pacientes que tienen maltrato familiar, etc., y esto nos ayuda también a que tenga mucho más dolor en el posoperatorio del paciente. ¿A quién le duele más? Seguramente algunos de ustedes van a decir al hombre, otros a la mujer. Bueno, siempre la mujer tiene mayor evaluación de dolor y la edad es, generalmente el dolor es mayor en los ancianos, ¿no? El nivel cognitivo, increíblemente, quien tenga menos nivel educativo, perdón, no cultural, nivel educativo, siempre le duele más, ¿no? Y bueno, como les decía, dolores previos, experiencias previas, también les va a doler más. Entonces, ¿y cómo calificamos el dolor? Lo calificamos el dolor de diversas maneras. Nosotros vamos calificándolo de 0 hasta el dolor más intenso, ¿no es cierto? Y el dolor más intenso es el dolor, pues, de parto en las primíparas, ¿no es cierto? O las amputaciones, ¿no? Y después ya viene el dolor de parto, baja un poco el dolor de parto en las multíparas, el dolor de cáncer, que en algunos casos, no en todos, se compara menos al dolor de parto. Para nosotros el top es el dolor del parto. ¿Y qué tipos de dolor tenemos? Tenemos dolor agudo y dolor crónico, que lo diferencian las semanas en que se presentan, ¿no es cierto? Tenemos dolor periférico, es decir, el dolor somático, el que sentimos en las extremidades, y tenemos un dolor central, ¿no? El que podemos sentir nosotros digamos, a nivel profundo. Tenemos un dolor de proyección. Generalmente el dolor de proyección es lo que ustedes han visto, la omalgia, por ejemplo, después de las colecistectomías laparoscópicas, el dolor de hombro o mandíbula en el infarto, ¿no? El dolor la úlcera gástrica en el hombro, ¿no? Entonces son dolores referidos de proyección. El dolor físico, ¿no? Y el dolor psicógeno, es decir, al movilizarse o el dolor que siempre está presente con nosotros.
el dolor neuropático, etc. Entonces, vamos a tener que evaluar eso, cuánto dura, en qué tiempo dura. Y acá les menciono el dolor del alma y el dolor de miembro fantasma porque existen, ¿no? Con mis grupos hemos comentado acerca del dolor, por ejemplo, del corazón roto, ¿sí? El dolor del corazón roto es un dolor emocional, pero que existe, pero que se presenta, ¿sí? Y entonces, hay ese tipo de dolor, ¿sí? El dolor del alma, el dolor, el estrés, el dolor emocional existe y ahorita vamos a ver cómo que se correlaciona con estos otros tipos de dolores, ¿ya? Y el dolor de miembro fantasma definitivamente también existe cuando te hacen una amputación y el paciente persiste con ese dolor neuropático. Existen tratamientos para cuando vayamos a hacer amputaciones para evitar justamente el dolor de miembro fantasma. Hay que desinflamar todos los nervios que están ahí en la articulación. Hay que desinflamarlo días antes para que el paciente evite después, en el postoperatorio, un dolor de miembro fantasma que se va a volver crónico. Entonces, Doctor, si estamos, dígame. doctor, disculpe que lo interrumpe. No sé si ya está presentando las diapositivas. Sí, sí, la estoy presentando, ¿no se ve? No, doctor, es que pensamos que estaba haciendo su introducción, pero solamente veíamos el Meet, o A sea, la ver, ya, pantalla, ya. pero del Meet, no de las diapositivas. Sí, sí, está bien, no se preocupe. No hemos avanzado mucho. A ver. Ahí se está viendo la presentación. Sí, doctor, ahora sí. No sé si lo puedo agrandar para ver si se ve, porque a veces se quedan chiquitos también. ¿Y ahí? ¿Está bien ahí? Sigue pequeño, ¿ya lo agrandó, doctor? Sí, sí está agrandado. Así se sigue viendo pequeño. En la parte donde hizo clic a la izquierda hay como un librito abierto, en la parte inferior. Ajá. Hay como un libro abierto. Sí, ese, doctor. Ya, ahora sí lo podemos ver grande. Gracias, doctor. Bien, entonces, bueno, lo que habíamos visto era esta parte como les decía, que la IAS en el 79 nos había dicho cuál era la experiencia del dolor, ¿no es cierto? Que es una experiencia sensorial, emocional desagradable, ¿no? Que se asocia o no puede asociarse a una lesión. Y habíamos visto que les había contado ya las estadísticas de que casi el 30% de que acude a nuestra consulta con dolor es que ha tenido el dolor el día anterior, más tenemos dolor en pacientes ancianos y más y el tratamiento mayor que le damos al dolor son con AINES y paracetamol, ¿no? Actualmente. Ustedes revisan cualquier revista del mundo entero para dolor y el paracetamol sigue siendo, digamos, el, el analgésico de preferencia para el dolor, ¿sí? Por sus mismas características, porque no produce mucha patología agregada, no hay efectos colaterales, entonces el paracetamol sigue siendo nuestra preferencia. Y como habíamos visto, habíamos hablado también, les había hecho la introducción acerca de la personalidad, ¿no? De cada uno de los pacientes, que es muy diferente. Y algunos pacientes que tienen mucha ansiedad al entrar a sala de operaciones, es seguro que van a tener un dolor posoperatorio mayor que los que no tienen ansiedad. Les comentaba del trabajo que hicimos y que más o menos hemos también podido identificar lo mismo, ¿no es cierto? Y podemos ver también que las personas que tienen mayor sufrimiento, mayor maltrato, mayor, digamos, disgregación familiar, problemas en la familia, de hecho a tener un posoperatorio con mayor dolor. Y en cualquier lugar, cualquier experiencia dolorosa va a ser mayor en ellos. Su umbral de dolor va a bajar bastante, ¿no? Y entonces hemos visto que los dolores previos, todas las experiencias previas ayudan a aumentar o a disminuir el dolor. Si tú has tenido una operación y en esta operación no te ha dolido mucho porque te han manejado muy bien el dolor ante una intervención analgésica adecuada, en la siguiente operación no te va a doler tanto. Esto está demostrado ya. Pero si tú has tenido una operación en la cual has tenido dolor, no te han manejado bien el dolor en el postoperatorio, lo has dejado al paciente que se vaya a su cama así, a su piso, y en el piso no le han puesto analgésico por horario, ahí estamos mal.
Ya, entonces, el manejo del dolor, como les decía, el mayor dolor, el exquisito dolor son las amputaciones de los dedos, bruscas, las amputaciones de los dedos accidentales, pero son traumáticas, y el dolor de parto. Mayor el dolor de parto en primíperas que en multíperas, pero es así, ¿no? Y entonces ahí vamos bajando más o menos la escala del dolor. Los tipos de dolor que se van a dividir en diferentes etapas, agudo, crónico, puede ser periférico, puede ser central, puede ser de proyección. El dolor puede ser un dolor referido, como habíamos visto que podía ser el dolor del infarto, el dolor que se produce después de las colecectomías laparoscópicas que irritan el diafragma y les comienza a doler el hombro, la omalgia, ¿no es cierto? Puede ser un dolor físico al movimiento, puede ser un dolor psicógeno nada más que siempre está presente. Puede haber dolores nociceptivos y dolores neuropáticos. Nociceptivos quiere decir dolores en la piel, en las zonas donde hay contacto, y neuropático en los nervios. Diferentes tipos de dolores, ¿ya? Entonces, vamos a ir nosotros analizando algunos de estos tipos de dolores para que más o menos estemos orientados en cómo tratarlos. Pero les decía también de que el dolor físico que tenemos, el dolor somático, visceral, que se nos presenta en el organismo, tiene mucha similitud al dolor del alma, al dolor moral, al dolor emocional, ¿no? Y lo que les decía, por ejemplo, el dolor de corazón roto, ¿no? Te deja el novio, la novia y te duele el corazón. Hay que darle paracetamol porque realmente siente dolor, ¿no? Hay que darle un analgésico, un sedante, ¿no? Porque se ha visto que sí, por alteración en las funciones vitales, se ha visto que sí hay un dolor real, así el paciente diga que no. Y el dolor del miembro fantasma es cuando te amputan un miembro, pues, ¿no? Una pierna, un brazo, ¿no? Y los nervios quedan inflamados y estos hacen un dolor neuropático persistente, permanente, como que el miembro estaría todavía ahí y no ha sido amputado. Esto requiere un tratamiento especial. Entonces, la clasificación, como vamos a ver ahí nos quedamos, puede ser un dolor agudo que dura menos de 3 semanas y un dolor crónico que va a demorar más de 3 meses en curarse. ¿Ya? Está presente más de 3 meses y entonces ya lo calificamos como un dolor crónico. También tenemos dolores somáticos. Los dolores somáticos son todos aquellos que sentimos en la zona superficial, huesos, músculos, piel, etc. Y dolores viscerales, que son los dolores internos, son dolores como opresivos, son dolores que sentimos dentro nuestro, el infarto, las trombosis mesentéricas, los cólicos vesiculares, cólicos ureterales, etc. Todo tipo de estos pacientes son dolores viscerales, ¿ya? Porque son profundos, no es como el dolor somático. ¿Y cómo se transmite este dolor? ¿Cómo va a llegar a percibirse? ¿Cómo va a hacer que nosotros tengamos experiencias buenas o malas? ¿Cómo va a hacer que llegue hasta nuestra médula espinal? ¿Cómo va a llegar hasta nuestro cerebro y se va a hacer consciente el dolor y vamos a regresar a una respuesta de retiro y todo eso? Bueno, primero vamos a tener un concepto que se llama nocicepción. ¿Ya? ¿Y qué es la nocicepción? Es el estímulo de los receptores que tenemos a nivel periférico en la piel, básicamente, y estos receptores van a transformar esta alteración que se presenta con la liberación de muchas prostaglandinas, bradicininina, histamina, todos los mediadores que tenemos para la inflamación, para el dolor e inflamación, se presentan ahí cuando tienes un trauma, ¿no? Un corte en la herida, algo así que te van a operar. Entonces, todos estos van a estimular los receptores que están en esa zona. Y estos receptores son dendritas, como ustedes saben, ¿no? Pero se estimulan y comienza la despolarización de los nervios periféricos a través de canales de sodio y se va y se coloca en la médula espinal para hacer la siguiente etapa. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto 2 etapas. Nocicepción, en el momento en que hacen el corte y los neurotransmisores comienzan a alterar nuestro sistema nervioso. Transmisión, cuando va llegando desde la periferia donde hicieron el corte, va llegando hacia la médula espinal a través de los nervios, con despolarización de canales de sodio, es transmisión, ¿no es cierto? Y cuando llega a la médula espinal hay una transducción. Vamos a ver ahorita la estructura que tiene la médula espinal para seguir transmitiendo el dolor o no. Y bueno, en la médula espinal, digamos, sube, se entrecruza y comienza el espacio espinotalámico anterior, ¿no es cierto? Cruza hasta el hipotálamo, tálamo, médula,
y ahí el paciente percibe su dolor. Entonces ya ese es un dolor más central. Entonces, les reitero, entonces, ¿qué es lo que hacen a nivel periférico las bradicininas, histaminas, prostaglandinas? ¿Sí? Sustancia P. Estimulan a los receptores periféricos, los comienzan a estimular y entonces al estimularse los receptores periféricos van a viajar a través del nervio, de un nervio que le corresponda y van a entrar a la médula espinal. Ahí va a ser la transducción. Transducción. Acá más o menos el trabajo de parto y su esquema de dolor, ¿no es cierto? Va doliendo más. ¿Por qué? Porque al momento de bajar la cabeza el niño comienza a estimular la pelvis materna y estimula el nervio, el cérvix uterino. Y al estimular el cérvix uterino comienza una liberación de neurotransmisores. Aquí tenemos, por ejemplo, también lo mismo, ¿sí? El estímulo uterino, la inflamación cervical. La inflamación cervical que va produciendo prostaglandinas, etc. Y esta inflamación cervical que tiene en el útero, estas sustancias que son liberadas también estimulan los nervios y por competencia comienzan a avanzar. Y entonces tenemos una carrera entre nocicepción, ¿sí? Entre los nociceptores y sus analgésicos, ¿no? Propios del organismo. Entonces, la nocicepción es la transmisión de los estímulos periféricos. El nociceptor es una estructura que va a recepcionar los estímulos de estas zonas, ¿sí? Nociceptores. ¿Dónde hay más nociceptores? En la piel, en las vísceras, músculos, en las fascias, en el tejido conectivo, en el periósteo, en las meninges, etc. Todo es periferia, ¿no es cierto? Periférico de nuestro organismo, a excepción de las vísceras y vasos. El resto todo es parte somática. En cambio, si te duele la víscera, el vaso y tienes neurotransmisores ahí, van a transmitir. Entonces, estos van a tener la misma, no van a ser dolores somáticos, van a ser dolores viscerales. Entonces, nosotros hemos pasado de la nocicepción a la transmisión y llegamos a la médula espinal. ¿Por dónde entra el dolor a la médula espinal? Por el asta posterior, por las láminas de Rexet, de la 2 hasta la 11, de la 5 hasta la 7 más específicamente. Entonces va a entrar el dolor, va a entrar la señal nerviosa con la transmisión de dolor hacia la médula espinal. Entonces acá más o menos vemos en los esquemas en qué lugar ingresa, ¿sí? Todo por señales eléctricas. Ingresa y se entrecruza, ¿ya? O sea, entra por el por la asta posterior, ingresa y va a decusarse en la médula espinal, en ese segmento o 3 o 4 segmentos más arriba, y de ahí lleva la señal hacia el cerebro. Entonces, pero me está haciendo una clase de neurofisiología, no le estoy haciendo una clase de neurofisiología, lo que pasa es que tienen que conocer bien este sistema para que ustedes puedan a pocos meses ya de comenzar su internado, semanas algunos, vamos a tener que saber bien esto para saber qué analgésico le vamos a dar a nuestro paciente y qué le estamos dando con uso de razón. Entonces, los receptores son de diferentes tipos y estos receptores van a estimular fibras nerviosas. Estas fibras nerviosas son A beta 1, A beta 2, A alfa, C, etcétera, que van a transmitir el dolor, la sensación del dolor de manera diferente. Las fibras que están muy mielinizadas transmiten el dolor más rápido que las otras que no están mielinizadas y va a llegar a la médula espinal, hacia su zona de transducción. ¿Ya? Eso es lo importante. Acá tenemos las fibras nerviosas, vemos que hay algunas más gruesas, que son las que transmiten mejor, y las más delgadas, que el impulso es más lento, es más sordo. Entonces, ¿pero qué pasa en la médula espinal antes de que se decuse? Pues en la médula espinal, al entrar por la lámina posterior, por el asta posterior, si ustedes se fijan ahí, tenemos una pequeña neurona, es una neurona moduladora, interneurona le llamamos nosotros, que se activa cuando trae el impulso, la periferia, ¿no? Entonces es estimulado por el nociceptor, las fibras nerviosas han puesto sus canales de sodio y están avanzando así, y llegan y se encuentran con una interneurona. Esa es una neurona chiquita que está entre la neurona que viene de periferia y una neurona que va a irse hacia el otro lado y se va a subir hasta el cerebro. En medio de las dos, en el asta posterior existe una interneurona pequeña. Esa interneurona pequeña es importantísima porque esa es digamos, la compuerta de dolor para el paciente. Ya esa es la compuerta de dolor.
Veamos acá entonces. Entonces acá, como ustedes ven en el esquema superior, entonces viene el impulso doloroso. El impulso doloroso viene y va a ocupar diversas láminas de Rexel, ¿no? Y de ahí va a partir su viaje, saliendo del asta posterior, se decusa, es decir, cruza de lado y comienza en la trayectoria por el asa espinotalámico anterior. Ahí, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, viene el estímulo nervioso, se decusa y sube hasta el cerebro. Pero recuerden que sube hasta el cerebro el estímulo nervioso, pero también tiene sus formas de modular el dolor. Nosotros tenemos formas de modular el dolor. Entonces, ahí creo que ya está seguro dónde está cada cosa, ¿no? Ya está. Entonces, este es el tálamo, ¿no? Que va a llevar sus impulsos hacia el cerebro para que el cerebro pueda memorizar o percibir o tener un comportamiento social hacia el dolor. Aquí más o menos, ¿cuánto duele? ¿Ven los puntos cómo duele? Duele, ¿no es cierto? Duele. ¿Y cómo se transmite entonces? Ya hemos visto desde el inicio. Nociceptores. Todos los nociceptores van a estimular sus fibras nerviosas. Estas fibras nerviosas van a salir hacia los nervios que van a repartirse en las diferentes estructuras. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes un dolor intenso en la zona periférica, va a subir por la médula espinal, va a subir ese dolor, ¿sí? Y a veces llega a la corteza, llega al cerebro nuevo, pero a veces no, es aún el paciente también a veces. Y entonces, el dolor tiene que ver desde la parte periférica, hipotálamo y corteza. A la mano izquierda de la transparencia estamos viendo la parte izquierda de nuestro cerebro, ¿no? Tenemos hipotálamo, tenemos tractos espinotalámicos, etc., que van a permitir el desplazamiento más rápido. Y con esto entonces, ¿cómo les damos analgesia? Si hemos visto 3 etapas marcadas: nocicepción, transmisión, traducción, ¿no es cierto? Entonces, o traducción. Entonces, tenemos 3 etapas bien marcadas. ¿Cómo hacemos con el tratamiento? Primero que todo, tenemos que ver que existe en la zona de la médula, en la zona del tronco cerebral, existen algunas, existe un trabajo diferente, ¿no? En esta zona central, nosotros tenemos que ver que las fibras del dolor van a ingresar de diversas formas. Algunos van a ingresar por el estímulo directo, ¿no? Otros van a ingresar por un estímulo provocado, un trabajo de parto, una amputación, qué sé yo. Van a ingresar, pero todos van a acabar en lo que es la médula espinal, en la parte posterior, en el asta posterior. Todos acaban ahí, en el asta posterior, y de ahí suben por la médula, se van hacia el hipotálamo y se van hacia la corteza a hacerse conscientes del dolor. Y de ahí ya vamos a ver cómo baja la respuesta corporal. Entonces, más o menos ahí vemos que hemos agotado la parte de la nocicepción, de la transmisión, y al hacer la traducción del dolor estamos viendo que existe en esa interneurona que les señalé en la médula espinal, existen receptores tanto de ida y a la siguiente neurona. Esos receptores, cuando se bloquean, se llaman fenómeno de la compuerta, ¿no? Porque cierran la respuesta al dolor del organismo. Entonces, son buenos analgésicos si lo bloqueas en esa zona. Entonces, si ya hemos hablado tanto de analgésico, digamos, entonces, ¿qué tipos de analgésicos vamos a trabajar? Bueno, en los dolores somáticos, en los dolores que existen en la parte osteomuscular, por ejemplo, ¿no? Lo mejor es disminuir la nocicepción, disminuir la formación de prostaglandinas. Le damos un AINES, ¿ya? Un AINES.
Y la parte de la médula espinal donde se produce la transducción del dolor, entonces ahí le vamos a dar un medicamento que trabaje en esa zona. ¿Qué receptores tiene en esa zona? NMDA, sustancia P, Mu, kappa. Entonces, el Mu y el kappa hemos visto que son importantes para el dolor por opioides, ¿no? Por opiáceos, perdón, el dolor por opiáceos, ¿no? Entonces, los opioides los opiáceos son muy importantes para el dolor y su sitio de acción va a ser en esa zona y en algunas articulaciones que tienen receptores no opiáceos. ¿Y de dónde vienen los opioides corporales, los normales, los usuales? Vienen desde las diencefalinas, las encefalinas, las endorfinas, van metabolizándose y van progresando, ¿no? Y entonces esto nos produce una sensación placentera. Por ejemplo, cuando ustedes hacen ejercicio físico, las chicas salen a bailar, los hombres levantan pesas, etc. En ese momento se están liberando endorfinas y entonces, lógicamente, cuando ustedes salen de la academia de baile, van a tener esa sensación de alegría, de bienestar, todo eso de lo que han hecho en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque se liberan endorfinas, opiáceos. Entonces hemos visto que existen dos sitios del dolor, ¿no es cierto? Los nociceptores y los de la médula espinal. Pero también no olvidemos que los nervios se transmiten por canales de sodio y la transmisión a través del nervio hasta que llegue la médula espinal podemos bloquearla con anestésicos locales. ¿Qué pasa en la médula espinal? Pues en la médula espinal hay una interneurona que recibe la señal del axón que viene de periferia, le cuenta y le dice, ¿sabes qué? Estamos acá, han liberado prostaglandinas, me han despolarizado todo, te estoy trayendo acá. Ese impulso, esos neurotransmisores pueden pasar hacia la interneurona o pueden detenerse, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la interneurona hay diferentes tipos de receptores. Hay receptores de sustancia P, receptores de NMDA, ¿no? Entonces, diferentes. Entonces, si el impulso va a pasar, los alfa 2 también, receptores alfa 2 también en la interneurona. Si el impulso va a saltar de uno al otro lado, quiere encontrar la otra neurona, la quiere encontrar lista para que transmite el dolor, ¿no es cierto? Sin embargo, a veces le ponemos un medicamento y bloqueamos la interneurona, y entonces no hay transmisión del dolor. En el argot del dolor dice, quien conoce el manejo de esta interneurona en la médula espinal, ya sabe dolor, sabe manejar dolor. Y entonces ahí, en esta interneurona, aquí ya un poco más esquematizada, ¿quiénes van a trabajar? Los opioides. Entonces, aquí tenemos ya claramente en la transmisión del dolor, ¿quién trabaja dónde? Los nociceptores trabajan con AINES en la parte periférica, ¿sí? Entonces, y los opioides trabajan aquí, y los anestésicos locales trabajan en la transmisión en el nervio, ¿ya? Entonces tenemos varias formas de atacar y hacer el primer auxilio de dolor. Esto se llama contrarregulación, es decir, el cerebro mismo al recibir la sensación dolorosa, comenzar a hacer liberación de sustancias cetógenas, ¿no? Entonces, vamos a tener que frenar el dolor y para eso liberamos endorfinas cuando se hace consciente. Y al liberar endorfinas, entonces el paciente comienza a sentir mayor placer y se olvida el dolor. No desaparece el dolor, no se olvida del dolor. ¿Ya? ¿Qué le vamos a dar entonces? Acá, vamos a resumir esto. El estímulo es por un nociceptor, ¿no es cierto? Es un nociceptor, es un receptor. Viaja a la médula espinal hacia el asta dorsal, ¿sí? ¿Por dónde viaja? Por fibras A, por fibras C. Mientras más gruesa sea la fibra, el impulso viaja más rápido, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen que decir eso, ¿qué le van a poner? Pero puede llegar por fibras A o por fibra C, el impulso hasta el asta dorsal de la médula espinal. Y de ahí, entonces, cuando llega al asta dorsal de médula espinal, se decusa, sube y se va a encontrar con las zonas cerebrales, ¿no es cierto? ¿Qué zonas lo perciben, qué zonas no perciben al dolor, por ejemplo? ¿No? Entonces, porque hay zonas que sí perciben y zonas que no en el cerebro. ¿Qué le vamos a dar de tratamiento? Primero, el manejo analgésico tiene que ser de acuerdo a la intensidad del dolor del paciente.
Si el paciente está gritando de dolor y tú le das un paracetamol, no te va a hacer nada, te lo va a tirar el paracetamol por la cabeza, no te sirve. ¿Ya? Lo más importante es que la terapia sea endovenosa o subcutánea, pero lo más pronto posible tiene que ser oral, porque el paciente se controla mejor con analgésicos orales porque tiene un horario estricto, sí, sí, y tiene menos efectos colaterales. Entonces, algunos principios: que no se usan placebos, ¿sí? Que hay que conocer muy bien la farmacocinética del fármaco, si no, estamos fuera de foco. Hay que individualizar los tratamientos, cada tratamiento es para cada paciente, ¿sí? Y el tratamiento de coadyuvantes es importantísimo, muy importantísimo. Ahora vamos a verlo. ¿Qué es lo que pasa acá? En la escalera del dolor, ¿no? Nosotros le damos a algún dolor le podemos dar AINES, ¿sí? AINES. Y aparte del AINES le damos un coadyuvante. ¿Cuáles son los coadyuvantes? Los antidepresivos tricíclicos, la amitriptilina. ¿Cuál más? Todos los que tengan que ver con bloqueos de canales de calcio, como antiepilépticos, carbamazepina, fenitoína, etc. ¿Quiénes más? Y recaptan calcio, gabapentina, pregabalina, etc. Más o menos memoricemos eso porque eso es importante. Entonces, si en el primer peldaño estoy solo con AINES, ibuprofeno, ketoprofeno, naproxeno, ketorolaco, etc., qué sé yo, y un coadyuvante le damos como un antidepresivo y no cede el dolor, pasamos a la siguiente etapa. Y acá ya no solo trabajamos con los AINES que actúan sobre periferia y los nociceptores, sino que también trabajamos con un opioide débil, llámese codeína, morfina, meperidina, ¿sí? Aunque ahora en las últimas guías de dolor del Prospect del 2021 que están revisándose este año, nos dice que no debemos usar mucha meperidina porque es neurotóxica, mucha codeína porque se transforma muy rápido en morfina. Eso sí saben ustedes, porque ustedes han hecho ya eso. Y entonces las madres lactantes, por ejemplo, tenemos que tener mucho cuidado en darles metamizol, tramadol, codeína, etc., todo lo nuevo que está trayendo Europa, porque ha hecho estudios multicéntricos ya para ayudarnos y colaborarnos en guiar nuestros protocolos. Bueno, en todo caso, nosotros, si no se el dolor solo con AINES y coadyuvantes, le damos un opioide débil. Tramadol, el más usado entre nosotros, pero en otros lados usan codeína. ¿Ya? No cede, ahí sigue con sus coadyuvantes, es decir, si es necesario amitriptilina, si es necesario alguna situación en estos opioides, un anticonvulsivante, algo. Si le sigue doliendo al paciente, como suele pasar en dolores oncológicos, paso al tercer peldaño, donde ya estamos con un opioide fuerte: morfina, fentanilo, sulfentanilo, oxicodona, metadona, etc. Todos son más poderosos que la morfina. Y si es que no cede, entonces nos vamos al peldaño mayor, que es el peldaño intensivista. Tenemos que hacer neurolisis, tenemos que ver qué le ponemos al paciente para evitar que le duela tanto y no pueda hacer su vida común. Entonces, el primer escalón, AINES, ¿sí? Segundo escalón, AINES más opioides débiles, ¿no? Codeína, estropropoxifeno, oxicodona, tramadol, buprenorfina, etc. El tercer escalón, como les digo, ya tenemos AINES más medicamentos de tercera generación, opioides fuertes. ¿Y qué tratamientos ayudantes le damos para que estemos contentos? Amitriptilina, que es la que sirve, los anticonvulsivantes como la carbamazepina, la fenitoína, los antieméticos como la clorpromazina, ansiolíticos, glucocorticoides y algunos estimulantes. Todo eso los usamos como coadyuvantes. Pero ¿cómo voy a usar cómo van a ser coadyuvantes si nosotros los usamos constantemente? Son coadyuvantes porque no atacan directamente el dolor, aunque tiene un mecanismo de estabilización de membrana para evitar que vaya
no vaya a tener buen trabajo, ¿no? Entonces nosotros utilizamos principalmente amitriptilina, carbamazepina, gabapentina, pregabalina, por ejemplo, en los dolores neuropáticos tipo rayo, tipo molestia, que van a tener ustedes un montón con los pacientes diabéticos, hay que usar los anticonvulsivantes, pero no tanto la carbamazepina, fentoína, porque este medicamento ha demostrado tener algunos efectos feos, ¿no? De alteración de la función hepática y todo ese cuento. Entonces, pero usan pregabalina, usan vigabatrina, gabapentina, que es el más popular para el dolor neuropático. ¿Qué queremos? Necesitamos darles el tratamiento por vía oral. Pero si sale esa la operación, no va a comer, ahí le ponemos una vía y comenzamos a darle el analgésico. ¿Le damos cuando le duela o cómo le damos? Le damos por horario, no me importa si duela o no duela, le damos por horario, ¿ya? Y los efectos colaterales de nuestros amigos opioides, cuando le damos, que son los más adictivos, más rápido te pegas a eso, ¿no? Los efectos colaterales son constipación, ¿no? Náusea, sedación, depresión respiratoria, confusión, etc. ¿Qué cosa es la equianalgesia? La equianalgesia es comparar y decir, si yo tomo una pastilla de 400 miligramos al día y me voy a otro lado y me hago poner endovenoso, porque me duele mucho. Entonces, esto es una equivalencia de vía oral a vía intramuscular. Hay equivalencias de vía oral a vía subcutánea, ¿no es cierto? De las cosas que tú tienes que colocar. Por ejemplo, ¿no? Si por la vía oral tú le estás dando 800 miligramos de ibuprofeno, le estás dando 120 miligramos de ketorolaco, entonces, le estamos dando esto por vía oral, entonces lo transformamos a vía endovenosa, ¿no? A vía subcutánea. Y entonces, si estamos tomando 120 miligramos, solo le vamos a dar 60 miligramos por vía subcutánea. Es la equivalencia analgésica, la equipotencia analgésica. ¿Ya? Y así vamos viendo equipotencia analgésica con supositorios en solución por vía rectal, por ejemplo, o por vía endovenosa a vía oral. Esto lo usamos mucho en los pacientes oncológicos porque vamos cambiando de vía oral a vía subcutánea, a vía endovenosa, regresamos a vía subcutánea, entonces tenemos que utilizar esto. ¿Ya? El paciente y la familia tienen que ser educados básicamente por el médico para evitar que haya mucho dolor, ¿no? Mucho dolor. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna duda, pregunta? Jóvenes. Creo que no hay dudas, doctor. Bien, miren, en anestesia nos falta alguna clase, sí nos falta una clase creo con el doctor Meléndez, ¿no es cierto? Sí, doctor, la que está programada para el día lunes. Ya, ojalá la pueda dar y ya podemos programar entonces el examen, ¿sí? Listo, muchas gracias por su atención. Hasta luego, muchas gracias. Doctor, disculpe, no sé si nos podría compartir las diapositivas de la clase, por favor. Sí, te las paso por WhatsApp, no te preocupes. Ya, muchas gracias, doctor. Muy bien, Gracias. hasta luego.